Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Ya estamos de vuelta con toda la información, todo lo que tienes que saber del acontecer nacional e internacional. Te hemos tenido un poquito abandonado ahí en casa, pero traemos información súper interesante. El planeta está patas arriba, han estado pasando cosas por todos lados y te vamos a estar platicando todo el día de hoy. Mi nombre es Arturo Aramburu y estoy con Pablo Marín. Sí, el día de hoy vamos a platicar sobre esto que está pasando en Israel, parte de lo que pasó ya hace algunos días en Colombia. Obviamente vamos a hablarte de algunas actualizaciones de lo que pasó en el metro y algunas otras cosas que se han acumulado hasta ahora. Sí. Temas de política, ya saben que siempre vamos a estar al pendiente de lo que está pasando en las campañas. Hay mucha carnita. Ahora me gustaría comenzar con un tema que muchos hemos visto, pero al final creo que queda un hueco en el entendimiento que se tiene sobre él. El tema de Israel y Palestina. Seguramente han visto en las noticias, seguramente han visto en redes sociales que ahorita esa zona está bajo un conflicto enorme, un conflicto grandísimo. Y vale la pena decir que no es un conflicto nuevo. Claro. Es un conflicto que lleva años, desde finales de 1800, pero hemos visto videos de cohetes, hemos visto videos de esta cúpula de acero que le llaman, este escudo gigantesco que tiene Israel, que no es un escudo físico como tal, pero que detonan ciertas cosas para que no lleguen los cohetes a la gente. Ahorita el conflicto está en sus momentos más álgidos en la historia. Desde el 2014 no se veía algo tan fuerte como lo que está pasando ahorita y son momentos contados. La gente está pasándola fatal por aquella zona. Nada más para que la gente logre comprender qué es lo que está pasando de aquel lado. Es un conflicto religioso. Es un conflicto por ocupar Jerusalén entre los judíos y los musulmanes. O sea, entre Israel y Palestina. Específicamente la Franja de Gaza. Exactamente. Entonces, es un conflicto territorial de tener que ocupar las tierras sagradas que ambos creen que les pertenecen. Exactamente. Entonces está toda la batalla terriblemente violenta entre un movimiento que se llama Hamas, que es el movimiento de resistencia islámica, y entre el ejército israelí. Ahora, los israelíes tienen tecnología de punta en temas de armamento. Ahí hay que recordar que Israel es uno de los mayores creadores, desarrolladores de tecnología, específicamente en muchísimas cosas, pero específicamente en temas militares. Estados Unidos le ha invertido una cantidad, es uno de los aliados principales de Estados Unidos, justo para temas armamentistas. Y las empresas de inteligencia más fuertes del mundo están ahí. Están en Israel. Sí, exacto. Es un conflicto que desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se vio muy polarizado por Estados Unidos dentro de este enfrentamiento. Estados Unidos, como bien lo mencionas, siempre respaldando a Israel. Ajá, exacto. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras batalla. Israel fue creando muchísimo poder en cuestión tecnológica. De hecho, este escudo que se ve en videos es único en su tipo. A ver, lo que hacen es que en el momento en el que se detona algún misil que va proyectado hacia la tierra de Israel, hacia algún espacio de Israel, ellos inmediatamente suenan una alarma, la alerta roja, la gente se resguarda en búnkers especiales contra misiles. Es muy impresionante eso, ¿eh? O sea, ahorita, haciendo una pausa en eso, todos los edificios, casas, universidades, de hecho tenemos un amigo que está en una universidad allá, los hacen resguardarse en búnkers justo a prueba de este tipo de cosas. O sea, son países que han vivido, que han avanzado con este tipo de conflictos tanto tiempo que ya están diseñados para que la gente se proteja y que les cueste la menor cantidad de vidas posible. Hasta ahorita son más de 120 misiles los que ha detonado Hamas en contra de Israel y todos, o la gran mayoría, tengo entendido, han sido interceptados en el aire. Van 35 muertos hasta este momento, pero pudieron haber sido cientos de miles en caso de no haber tenido este tipo de estrategias y de tecnologías. Sí. Entonces, pues es el Estado árabe contra el Estado judío buscando una tierra prometida, buscando un territorio religioso sagrado. Ahora hay muchísima desinformación alrededor de este tema.
se dice que se quemaron ciertos espacios y no era cierto, entonces eso le mete más leña al fuego y termina por enardecer mucho más a los palestinos. Es un tema realmente complejo, pero bueno, este es un pequeño brevario nada más para que entendamos que esto es un conflicto larguísimo, que sí ahorita está en uno de los momentos más álgidos, pero para entender bien las circunstancias, entender bien de qué se trata, recomendado para todos ahí en casa, métanse a investigar un poquito el tema. Realmente es muy interesante y es muy entrelazado entre la cantidad de cosas que hay alrededor. Y creo que también, o sea, con este tipo de conflictos es muy difícil tomar partido, porque realmente, o sea, nosotros estamos muy alejados de ambas religiones, de ambas culturas, pero es un conflicto que, por más que en este momento se esté agravando, difícilmente se va a solucionar. O sea, hay dos grupos que quieren exactamente lo mismo y están exigiendo exactamente lo mismo y no están dispuestos a ceder. Desafortunadamente va a ser algo de lo que les vamos a seguir hablando, pero pues bueno, tenemos también otro tipo de temas porque ha habido otros conflictos, como por ejemplo lo que está pasando en Colombia. Colombia hace unos días comenzó con una serie de, pues digamos, manifestaciones, aunque eso fueron simplemente un detonador de muchísimas cosas que venían detrás. El presidente Iván Duque, de alguna manera, pensó que tenía posibilidades de empezar a mover con su injerencia temas específicamente fiscales. Sí. Y en un muy mal cálculo, lo intentó pasar y por supuesto que la gente, después de una pandemia, después de momentos en donde el país, al igual que México y en América Latina, muchísimos países se encuentran en circunstancias donde la corrupción está completamente invadida, una cantidad de desigualdad, de homicidios, de feminicidios, porque a ver, en México matan a 10 mujeres al día. En Colombia matan a 4 mujeres al día. Es una cifra altísima. O sea, el que sea menos que México no lo hace menos relevante, ¿no? Claro. En México es terrible, pero allá sigue estando también muy mal. Y la gente llegó a un punto de hartazgo en donde simplemente eso fue la gota que derramó el vaso. Y aquí creo que viene como la sociedad, de manera pues, autónoma, se le colma el plato. Y pacífica. Y de manera pacífica salen a las calles para decir hasta aquí. O sea, no puede ser. Esto no puede seguir así. Había un precedente que ya tenía bastante descontenta a la gente de Colombia, que es el tema de los falsos positivos. Que se estuvo hablando mucho de eso. Toda esta estrategia militar en la que disfrazaban a civiles inocentes de personas armadas y los mataban, los capturaban, los mataban y los sembraban en la escena del crimen con armas, con ropa de militares. Y al final los peritajes terminaron revelando que todo fue un montaje. Exacto. Y no fueron 2 personas, fueron cientos de personas que capturaban a la fuerza, los desaparecían, los mataban y los sembraban como si ellos hubieran sido personas armadas buscando conflicto. Eso es un precedente que la gente tenía muy, muy presente. Sí. Y pues terminó por enardecer a la gente colombiana de forma pacífica. Esto es lo que vale la pena mencionar. La gente se manifestaba de forma pacífica. La respuesta que tuvo el gobierno junto con las Fuerzas Armadas de ese país y la policía y los grupos de seguridad fue la más ruin y vil que se ha visto en los últimos tiempos. Matarlos. Fíjate, tan solo en la administración de Iván Duque, el actual presidente, han muerto más de 190 líderes indígenas. 190, son un montón. Y esto que hablabas de los falsos positivos, empezaron justamente con el gobierno de Álvaro Uribe, un presidente que se caracterizó por ser uno de los que luchó frontalmente contra las FARC de una manera como que muy fuerte, ¿no? Y se hizo muy famoso por eso. Álvaro Uribe ha intentado regresar o poner gente de vuelta en el gobierno y ha sido todo un tema porque sigue siendo un personaje muy poderoso. Creció muchísimo temas de ejército. Y es un personaje que sigue teniendo mucho impacto en el país. Sí. Ahora, ¿cómo se daban cuenta que estas personas eran falsos positivos? Pues porque muchas veces cuando les hacían pruebas en las manos para ver si habían tenido alguna vez detonaciones, o sea, cuando alguien tiene una detonación, quedan ciertos rastros y no la tenían. O de repente, por ejemplo, se daban cuenta que las botas
que tenían ahora mucha bota, resulta que estaban puestas al revés. Bueno, nadie en su sano juicio se pondría los zapatos al revés, ¿no? Sí. Cosas así que cuando sembraban estos cuerpos después de haberlos matado y los disfrazaban como si fueran paramilitares, pues bueno, los peritajes se daban cuenta que algo estaba raro, que algo no estaba bien. Y en las horas más feas de todo el conflicto en las calles, se empezó a censurar en internet lo que estaba pasando a aquel lado. O sea, la gente intentaba comunicarle al mundo que en Colombia se estaban aplastando derechos humanos, que estaban asesinando personas en la calle. Y a través de internet se logró censurar la información y las imágenes de lo que allá estaba pasando. Y cuando en un país existe un conflicto interno y el mundo no lo ve, los observadores de derechos humanos tampoco pueden darse cuenta de lo que está pasando. Y la ciudadanía, por más que sean, no pueden enfrentarse a un grupo armado, no pueden enfrentarse a la policía violenta que obviamente tienen entrenamiento, que tienen equipo, que tienen pistolas, escudos, que tienen organización, que tienen de todo para amedrentar a la gente. Sí. Ahorita el conflicto no es que haya mejorado. O sea, se está viendo cada vez menos imágenes de esto en redes sociales. Ahora, lo que sí podemos decir es que la reforma ya se accedió a una renegociación de esta reforma tributaria. Se frenó y, a ver, no dijeron que la van a cancelar, dijeron que la van a modificar. Claro. Que de entrada ya es ganancia. Pero si cientos de vidas costaron para poder mover una reforma tributaria desde la cúpula de gobierno, híjole, sí, no es un saldo... No, nada favorable. Exacto. Es un saldo en donde solamente se perdió, ¿no? O sea, no deberíamos de tener que perder vidas por temas fiscales, por temas de cambios en políticas públicas y más cuando los gobernantes no están siendo suficientemente sensibles ante la realidad de su gente, ¿no? Sí. Yo creo que esto es simplemente un detonador, es un ejemplo como lo que en su momento pasó en Hong Kong cuando querían ya hacerlo parte de todo China. Y la gente de manera pues ya harta de lo que estaban viendo y sintiendo que estaban ya el gobierno excediendo sus funciones, al ver estas cosas se sale a las calles. Sí. Porque, ojo, lo interesante de este tipo de conflictos, lo interesante de este tipo de cosas es que no hay una mano atrás que agarre a la gente y los ponga en las calles. Es el hartazgo social. Es la voluntad de la gente. Es la voluntad de miles de personas que al verse hartos, al verse cansados, al sentirse contra la espada y la pared, dicen: mi opción es salir a exigir lo poco que tengo, poder mantenerlo. Sí. Y ese ejemplo creo que es algo de lo que tenemos que aprender. Finalmente, esas son las nuevas revoluciones que les tocará a nuestros hijos y a nuestros nietos entender que nuestra generación tuvo. Ahora, frente a la violencia, frente a disparos en las calles, la disyuntiva es: oye, estoy hasta la madre de lo que está haciendo mi gobierno, pero no quiero salir a manifestarme y que me maten. Claro. Entonces, sí genera un efecto de disminución terrible de las voces y a ver, la gente no sabe el poder que tiene hasta que se rebele y no se va a rebelar hasta que sepan cuánto poder tienen. Pero si te amedrentan con pistolas, ¿qué opción te queda? Y yo también creo que en este momento nuestra generación, ¿no? Todas las generaciones somos mucho más sensibles para entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. O al menos eso creemos, ¿no? O sea, estamos dispuestos a tolerar ciertas cosas y hay otras que de plano no estamos dispuestos y ya está ahí. Pero justo yo creo que lo que decías tiene mucha razón. No necesariamente por las cosas que no estamos dispuestos a tolerar, estamos dispuestos a salir para exigirlas. Claro. Porque entonces todos los estímulos que tenemos alrededor de redes sociales en donde nos dicen no, es un riesgo. Porque, por ejemplo, cuando lo de las mujeres de la marcha feminista, ¿no? Que había unas personas que parecía que tenían rifles, que después se vio que eran unos sistemas para bajar los drones, etc. Seguramente hubo muchas mujeres que cuando vieron eso dijeron: no salgo, hay francotiradores. ¿Sabes? Este tipo de información termina inhibiendo, termina también generando otro tipo de hartazgos, termina cambiando la percepción que tenemos sobre la realidad por la cual estamos luchando. Sí. Los ciudadanos tenemos que entender que el hecho de que tengamos más información nos debe de dar más elementos para poder actuar, para poder intervenir, y siempre tenemos que buscar que se haga desde el lado de gobierno y desde el lado de los ciudadanos de formas pacíficas, en donde no se cobren muertes, en donde no se cobren heridos, en donde las cosas y las circunstancias preserven ante todo la dignidad humana. Y esa parte
es algo que los gobiernos tienen que tener claro. O sea... Sí, totalmente de acuerdo. A ver, y uno de esos temas que ahorita están justamente a punto de estallar, la olla express que estamos viviendo en el país, es el tema del metro. Claro. Y nos han ahogado de distractores. ¿Cuántos van? 25 muertos, me parece, hasta ahorita, ¿no? Para que se deje de hablar de ese tema. No hay hasta este momento ningún responsable. No hay nadie que haya asumido culpas, por supuesto. Existen chivos expiatorios, por supuesto que los hay. Una de las comisiones de Morena ya pidió el desafuero de Miguel Mancera. Que fue en su momento jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí. De Marcelo Ebrard, mira, ni se ha dicho, ni se ha... Bueno, pues claro que no, porque es el aliado del presidente, es el secretario de Relaciones Exteriores. Y de Claudia Sheinbaum tampoco. Es uno de los presidenciables. Igual que Claudia Sheinbaum. Sí. O sea, yo creo que lo que van a hacer es circo, maroma y teatro para que sus dos candidatitos presidenciables, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, salgan lo más intactos posibles de este conflicto. No solo ellos, el partido entero. A ver, son bien inteligentes dentro de su maquiavelidad, son bien inteligentes. Los resultados del peritaje que se va a hacer del análisis se entregan después de las elecciones. Ay, mira, qué oportunos. Qué oportuna la cosa. Después de las elecciones vamos a saber qué pasó con el tema del metro. Se contrató una empresa noruega, y lo pongo entre comillas para los que nos están escuchando, porque hay mucha discusión alrededor de si realmente lo van a hacer las oficinas noruegas o una filial que tienen en México. Yeah. Entonces ahí obviamente la imparcialidad se pierde un poco. La indemnización de las personas también ha sido todo un conflicto. Sí. Al principio les iban a dar 10,000 pesos. Nada más 10,000 pesos a las familias de los muertos. Al final se dijo que no, que era un error y que van a ser 600,000 pesos. A ver, 600,000 pesos vale una vida. 600,000 pesos vale una negligencia de varios gobiernos, porque aquí ya no les quedó con decir son los anteriores, porque los anteriores eran ellos. Los anteriores fueron los mismos que están ahorita. Y ahora, frente a este problema, empezaron a caer bomberazos de distractores que desde la mañanera se calcularon de una manera... muy boba, ¿no? Muy estúpida. Muy estúpida, para que de repente la atención se fuera a otros lados y la gente dejara de exigir que se rindieran cuentas de la tragedia del metro y de la línea 12. Y nada más ahí voy a hacer una pausa, porque sí, o sea, el tema de lo del metro creo que va a jugar con la elección de este 2021. O sea, aunque quieran patear la latita a que el peritaje salga después del 6 de junio, sí va a afectar el cómo manejaron el caso, y sí creo que especialmente en la Ciudad de México les puede costar varios puntos dentro de las encuestas este tema, ¿no? Sí, ahora, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que pues estuvieron sacando en este plan de echar bombas de humo? Sí, el presidente, en vez de ir en contra de las personas responsables por el tema del metro, le dedicó 3 mañaneras a uno de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León. Presentó evidencia de unas tarjetas que el candidato de Va Fuerte por Nuevo León, del PRI y el PRD, Adrián de la Garza, la tarjeta rosa, ¿no? La tarjeta rosa estaba dando como propaganda a su equipo una tarjeta que iba dirigida a las mujeres para ofrecerles recursos, para ofrecerles una cantidad de dinero, 1,500 pesos creo. Exacto. Con la intención de que pudieran emprender. Con la intención de que pudieran sentirse un poco más seguras en el tema económico las mujeres, más tranquilas. Obviamente, si ganara, ¿no? O sea, esa es la premisa. Esta tarjeta te va a servir únicamente si gano. Y es ahí donde está lo complicado. El presidente lo que hizo fue aventársele en contra de este candidato en 3 mañaneras para decir que esto era un delito electoral. Claro. Ahora, el que el presidente hiciera este tipo de comentarios ya presentaba por sí mismo un delito electoral. Claro. Porque es irrupción en los procesos electorales internos del país. Claro, en la vida algo democrática. Que el presidente no tiene permitido, no tiene facultades para hacerlo. Incluso está penado. Claro. Él aceptó que lo hizo. Claro. De manera muy cínica, dijo que sí. ¿Cómo no voy a entrar? Por supuesto que voy. Si yo mismo lo presenté. Y dijo, yo como ciudadano, señor presidente, usted no es un ciudadano, vive en un palacio, tiene acceso a todos los medios nacionales e internacionales dos horas al día. Sí. Ahora, no es un ciudadano promedio. No solo fueron
denuncias mediáticas. La Fiscalía General de la República, junto con la FEPADE, abrieron 2 carpetas de investigación. La FEPADE es el órgano encargado por parte de delitos electorales de revisar este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Fueron 2 carpetas de investigación las que se abrieron. Una en contra de Adrián de la Garza por el tema de la tarjeta rosa y otra en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, Exacto, Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, el papá de Mariana Rodríguez, o sea, el suegro, y el papá de Samuel García. Sí. Son 2 cosas completamente distintas. Al tema de Adrián de la Garza es por un delito electoral que va relacionado con el tema de la propaganda, que ahí vale la pena hacer un paréntesis. El INE ya se pronunció y era importante que se pronunciaran rápido porque la carpeta de la Fiscalía mencionaba prisión preventiva oficiosa por este delito, que tenía que decir que de inmediato a la cárcel. Y fíjate, ahí, de hecho, el candidato hizo una movida que varios dijeron salió para que no lo metieran, porque, a ver, si a un candidato, siendo candidato, sea cierto o sea falso, lo metes al bote, aunque sea preventivo y después digan que no, se le viene abajo la candidatura. Por supuesto. Entonces lo que hicieron, y esto es lo que dicen las malas lenguas, porque, a ver, se fue a Estados Unidos y dijeron que se había ido con Luis Almagro, el presidente de la OEA, Organización de Estados Americanos, que es una organización que lo que hace es tratar de mediar en la vida democrática de los países para determinar si en el país se están cumpliendo con los estándares de una democracia sana. Y básicamente lo que dicen que fue a decirle a Almagro, y digo que dicen porque pues no tenemos completa certeza de que haya sido por eso y no haya sido más bien porque no lo metieran al bote de una manera preventiva, ¿no? Claro. Pues bueno, al parecer ya hablo de estos temas. La OEA me imagino que generará alguna especie de pronunciamiento, pero sí, los ojos del mundo ya están puestos aquí. En Nuevo León. Adrián de la Garza no está todavía aquí, pero está por regresar en las próximas horas. El tema es que el INE, que era justo el comentario, ya se pronunció. Ajá. Y mencionó que esto no es un delito. Esto no es un delito electoral. Incluso lo que dijeron fue de manera expedita, miren, que este tema pues no vale la pena discutirlo mucho porque no es ilegal lo que se hizo. De ofrecer propaganda en forma de tarjetas sin de manera explícita condicionar por ello el voto, no es un delito. Está permitido por el tribunal. Y noticia para ustedes allá en casa, todos los partidos lo hacen. Todos los partidos en todos los estados ofrecen propuestas de este tipo. No es nada nuevo. Lo hacen no y lo han hecho. No significa que esté bien, ojo, claro, porque a mí sí me parece muy ruin. Una manera ruin de buscar que voten por ti. Pero todos lo hacen. Entonces, si se iba a castigar a Adrián de la Garza por esto, que se les castigue a todos. Claro. Porque todos lo hicieron, todos lo están haciendo. Entonces el INE ya dijo, esto no es un delito, párenle de buscar y vámonos a lo que sigue. Las elecciones siguen, las elecciones van. Entonces, Adrián de la Garza podría regresar a su campaña tranquilo y sabiendo que eso no va a ser un motivo para que le afecte ni de manera personal metiéndolo al bote, ni de manera electoral, porque él puede seguir con su proceso, él puede seguir repartiendo sus tarjetas. Ahora hay otro tema. El tema de Samuel García. Que es muy diferente. Es muy distinto, es un tema completamente diferente. El tema de Samuel García viene junto con una implicación de una red de empresas fantasma. Una red de empresas que de manera ilícita, según la investigación, han movido más de 1.500 millones de pesos. Sí. 1.500 millones de pesos. Hacia las cuentas del suegro, ¿cierto? Y que terminan creando sospechas alrededor de si ese dinero se utilizó o no para la campaña. Uh-huh. Entonces, ahí es donde interviene la FEPADE. Por eso se le investiga por un delito electoral también. Porque no se sabe si ese dinero... A ver, hasta este punto es inocente hasta este momento porque está la investigación en curso. Uh-huh. Pero, a ver, creo que vale la pena en estos últimos minutos, más que hablar de esos temas, hablar de la forma en la que se está llevando a cabo una persecución política. Sí. Porque eso es innegable. A ver, aquí en Alto Parlante lo hemos dicho. Si alguien comete un delito, que se le persiga. Que se le castigue. Que se le castigue. Si alguien comete un delito, que se actúe. Pero si ese acto se va a llevar a cabo únicamente para crear un espectáculo mediático y para favorecer o entorpecer el proceso electoral de uno u otro candidato, me parece terrible. Sí. Entonces, los movimientos que se están haciendo, y mira,
podríamos crear muchísimas teorías conspiracionales alrededor de si AMLO realmente está atrás del tema de Samuel o si es la fiscalía autónoma que tendríamos que tener. Los momentos en los que se está presentando este tipo de cosas indudablemente son para interferir en los procesos electorales de Nuevo León. Exacto. Yo creo que lo delicado de lo que bien mencionas es el presidente con tal poder, con tal influencia, pero además con tantos intereses alrededor, porque el presidente obviamente tiene intereses sobre todas las elecciones en donde su partido está teniendo un candidato parado. Yo creo que está excediendo en sus funciones. Lo que a mí me preocuparía sería pues ver que esto tenga repercusiones ya de otro nivel. Todavía nos faltan 3 semanas. 2 semanas y media más o menos. Sí. O sea, no más. Quedan 21 días para la veda electoral. Exacto. 3 semanas. 3 semanas tal cual. La realidad es que todavía pueden pasar varias cosas. Esto no ha terminado. Pero, y sigan pendientes de Altoparlante porque la verdad les vamos a traer todo tipo de información. Creo que vale la pena ya platicarle a la gente lo que va a pasar. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Bueno, está bien. Nos esperamos. Porque traemos cosas muy interesantes. Pero prometemos que muy pronto les vamos a tener cosas muy interesantes porque estamos preparando pues hay un material que queremos que les sea más útil. Ya diles. Vamos a acercarles. Ya les platicamos. Bueno, el lunes vamos a tener en Altoparlante a los 4 candidatos a la gubernatura de Nuevo León. No juntos, no va a ser un debate entre ellos, los vamos a tener por separado. Vamos a entrevistar a cada uno de ellos. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de los temas que sabemos que a ti, que a ustedes que están en casa les interesan. No vamos a hablar de las típicas preguntas chafas que les hacen en todos los mismos espacios de siempre. Vamos a hablar sobre los temas más interesantes que a los jóvenes nos interesan, pero desde una perspectiva un poquito diferente. Como siempre en Altoparlante saben que los tratamos de hacer diferente. Entonces, ustedes se llevan la exclusiva el lunes en Altoparlante. Fernando Larrazábal, Adrián de la Garza, Clara Luz Flores y Samuel García. Ojo, el lunes grabamos. Téngannos paciencia porque tardamos un ratito y esperamos tenérselas muy pronto. Sí. Pero les vamos a ir pasando ahí un poquito de fragmentitos. Carnita. Por cierto, sigan nuestras redes sociales porque ahí van a poder tener el detrás de escena. El mitote. Eso. Venga, esto fue Altoparlante. ¿Queda algo por agregar? No, tu podcast favorito de política. Vámonos. Nos vemos el próximo episodio. Bye bye. Chao.